Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos al Live Session Mecanismos Extraordinarios de Salvamento y Recuperación de Empresas. Conferencia que en este caso dictará Jairo Malaver, abogado especialista en Derecho Económico y de los Mercados y en Derecho Comercial y participante del Executive MBA de INALDE Business School. Les recuerdo que en este momento también estamos en vivo en nuestras redes sociales de Facebook, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como INALDE Business School para quienes quieran compartir la conferencia también a través de sus redes sociales. Para quienes no se han conectado aún con nosotros en estas conferencias virtuales, les cuento que este es un espacio de discusión y aprendizaje para que ustedes, nuestros invitados, estén conectados desde la tranquilidad de sus casas y reciban así todo el conocimiento de los profesores de INALDE, de nuestros alumni y por supuesto de expertos acerca de temas coyunturales. Para que estén aún más enterados de nuestros contenidos digitales, los invito a seguir el hashtag INALDE en casa en nuestras diferentes redes sociales de INALDE. Nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y en nuestro canal de YouTube. Les recuerdo también que al final de la conferencia tendremos, como siempre, una sección de preguntas y respuestas. Estas las pueden formular durante la conferencia y al final en el botón de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Le doy la bienvenida a quienes se están conectando en este momento a través de la plataforma de Zoom, también a través de nuestras redes sociales. Y en medio de la crisis causada por el COVID-19, el Gobierno Nacional de Colombia expidió el decreto Ley 560 el 15 de abril de 2020. Este propicia un entorno de recuperación empresarial que facilita la preservación y rescate de las empresas de todos los tamaños, reconociendo su importancia como unidades generadoras de empleo y también de riqueza. Por eso, algunos de los puntos que hoy tratará Jairo Malaver serán acerca del régimen de insolvencia colombiano, según lo previsto en la Ley 1116 de 2006, el Decreto Legislativo 560 de este año, del 2020, y la introducción de mecanismos extrajudiciales de salvamento y recuperación de empresas, entre otros interesantes temas. Les cuento un poco acerca de Jairo. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Económico y de los Mercados y en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario y también participante del Executive MBA de INALDE Business School. Fue además superintendente delegado para el control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal y superintendente para la protección al consumidor ad hoc de la Superintendencia de la Industria y Comercio. Hoy es abogado gerente de la firma 1493 Abogados y consultor empresarial en gobierno corporativo, fortalecimiento de la cadena de suministro e internacionalización de empresas y del régimen de insolvencia colombiano. Bienvenido, Jairo, a este espacio. Muchas gracias por acompañarnos hoy y adelante. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes a través de INALDE, de Escuela de Negocios de la que hago parte como participante y de la que estoy muy feliz de poder tener esa experiencia de ampliar mis conocimientos y mis habilidades en esta noble institución. Quiero simplemente hacer un disclaimer al inicio. Este es un ejercicio académico que INALDE y nosotros hemos considerado importante para transmitir a todo el tejido empresarial estos mecanismos extraordinarios que el gobierno ha dispuesto para tratar de recuperar y de salvar las empresas en medio de esta crisis generada por el COVID-19. Entonces, pues bueno, entremos en materia. Un poco para entender el contexto que ha surgido alrededor de estos mecanismos extraordinarios y por qué se requieren, pues vale la pena unir un poco las piezas del rompecabezas. El COVID-19 no es un secreto para nadie por el abrupto rompimiento de la cadena de suministro y por el aislamiento obligatorio de todos los ciudadanos ha generado unas grandes distorsiones en el desempleo. Hoy en día, FEDesarrollo está calculando que ese desempleo puede llegar incluso a tasas del 20%. El PIB colombiano este año será negativo y el Banco Mundial pronostica que en los próximos años va a tener una recuperación importante, esperemos que así sea. La tasa de crecimiento mundial también se ha visto afectada, ya venía, digamos, con algunas dificultades y esto se ha visto
se ha visto afectado en gran medida. El desempeño exportador de nuestro país, que no es cualquier cosa, también se ha visto afectado por ese rompimiento de la cadena de suministro. Muchos de nuestros empresarios importan de la China insumos para manufactura de productos que luego son puestos en el exterior, y esto tenía un efecto importante, y desde luego la confianza del consumidor ha venido cayendo de manera estrepitosa. Ya entre marzo y abril el cambio es escandaloso. Esperemos que las cifras de mayo tengan, al menos desde el punto de vista de la confianza que tienen los consumidores frente a las condiciones macroeconómicas, un repunte, ya que vemos que por lo menos están abriendo ciertos sectores de la economía. Y esto desde luego tiene consecuencias dentro de los procesos de insolvencia. Este slide nos muestra, por ejemplo, que con cifras que fueron actualizadas al 14 de abril de este año, al 31 de diciembre de 2019 ya habían 2.700 empresas en procesos de insolvencia, que representaban 49 billones en activos y más de 120 millones de empleos en juego. De esas, alrededor de 1.190 se encontraban ejecutando acuerdos de reorganización, es decir, empresas que ya habían logrado negociar con sus acreedores para obtener algo de oxígeno, recuperar la caja y continuar con su negocio. Y existían más de 975 en trámites para negociar con sus acreedores. Esto nos dice que igual, en medio de las diferentes crisis que vive cualquier empresario durante su vida empresarial, valga la redundancia, pues muchas de estas empresas ya se encontraban en un panorama que no era muy positivo. Otras 535 ya estaban en procesos de liquidación, es decir, liquidando todos sus activos para pagar de una manera ordenada a sus acreedores. Y según los propios análisis de la Superintendencia de Sociedades, por causa de la crisis generada por el COVID-19, se espera que esa cifra de empresas en procesos de reorganización llegue a 5.376. Es decir, lo que estamos viendo en medio de esta crisis es que el gobierno se prepara para recibir a muchos empresarios que en medio de esta crisis desean continuar con su negocio, que ven oportunidades porque su empresa aún es viable, quieren conservar el empleo, y desde luego el gobierno debe cumplir un papel importante ayudando a esa causa. Pero entonces debemos entender qué es la insolvencia, a qué nos referimos cuando hablamos de insolvencia. Esto desde luego tiene tres acepciones. Una desde el punto de vista legal, que buscan las normas del régimen de insolvencia. Desde el año 2006 existe la ley 1116, que de alguna manera recogió gran parte de la experiencia que habíamos tenido en materia de quiebras y de reorganización, de reestructuración por la ley 550 del año 99, luego de esa enorme crisis que también tuvimos en nuestro país en el sector bancario en esa época. Y esta ley tiene por objeto conservar la empresa que es viable con el único fin de salvaguardar el empleo, de que las personas no se queden desempleadas, y además de conservar empresas que son, así se reconocen como generadoras de riqueza. Sin embargo, por las razones que ya vimos atrás, pues el gobierno consideró, a través de las facultades reglamentarias que le dio haber declarado la emergencia económica, social y ambiental, reconoció que debían introducirse algunos mecanismos que permitieran llevar a las empresas a una recuperación, a un salvamento más oportuno, de manera más ágil y con algunas herramientas materiales que permitan llegar a esos acuerdos o incentivar esos acuerdos entre deudores y acreedores, y esos son los mecanismos del decreto 560. Pero recordemos que las empresas que se encuentran en estas circunstancias se encuentran porque han perdido liquidez, porque a pesar de tener activos suficientes para respaldar sus deudas, no tienen caja para cubrirlas cuando las deudas se hacen exigibles. Y lo normal es que en medio de esa crisis se permita que el deudor se siente con sus acreedores para fijar los términos de un acuerdo que le permita obtener algo de oxígeno y continuar el negocio. ¿Cuáles son esos supuestos que le dicen a usted, señor empresario, que se encuentra en una situación de insolvencia? Cuando usted tiene mora de más de 90 días en dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores. Esa es la primera hipótesis. O cuando en contra suya se han adelantado más de dos demandas ejecutivas de dos o más acreedores. En esos casos se considera que usted ya es insolvente. Pero en todo caso, en cualquiera de esas dos hipótesis se debe cumplir una condición, y es que esas obligaciones en mora representen al menos el 10% de su pasivo total como empresario. Si usted está en esas circunstancias, usted está bajo un entendido
bajo la óptica de la ley, en una situación de insolvencia y por tanto es susceptible de aplicar a cualquiera de los mecanismos que trae la ley. Adicionalmente, la ley 1116 desde el año 2006 también le dice que usted puede estar en situación de insolvencia cuando se encuentra en estado de incapacidad inminente de pago, incapacidad de pago inminente. Es decir, que a pesar de que usted, por ejemplo, no haya completado los 90 días de mora de sus obligaciones, las circunstancias en que usted se encuentra hoy le auguran que va a llegar a ese escenario y que por tanto debería tener la posibilidad de sentarse también a negociar con sus acreedores para tratar de buscar un poco de oxígeno, comprar un poco de tiempo, repensar, redefinir su estrategia y continuar adelante. Sin embargo, el decreto 560 ha suspendido esta causal y la ha suspendido bajo el argumento que pues es evidente que si usted, por ejemplo, venía en una situación de iliquidez y que por causa del COVID-19 se encuentra hoy en una crisis profunda, en una crisis mayor, pues usted no tiene que entrar a demostrar que efectivamente está en incapacidad de pago inminente. Sin embargo, lo que sí debe demostrar bajo las normas del decreto 560 que van a coexistir en adelante con la ley 510, con la ley 1116 por los próximos 2 años, porque esa es la vigencia que tiene ese decreto que expidió el gobierno en abril, pues usted lo que tendrá que hacer es demostrar que efectivamente la crisis en la que se encuentra es causada como consecuencia de la declaratoria de emergencia social, ambiental y económica del gobierno y obviamente por el tema del coronavirus. De manera que, señor empresario, usted se encuentra en este momento en una posición en la que tiene que tomar decisiones y esas decisiones son estratégicas. Y nosotros vemos que usted tiene 3 posibilidades para tomar decisiones en este momento. La primera es hacer uso del mecanismo judicial y iniciar un proceso de reorganización, que ya vamos a ver algunas de esas características de ese proceso, para que se siente a negociar con todos sus acreedores y pueda llegar a acuerdos de reorganización desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista organizacional de su empresa. 2, puede usar los mecanismos preconcursales, es decir, antes de iniciar un proceso de reorganización, podría echar mano de la negociación de emergencia y de los mecanismos de recuperación de empresas que trae el decreto 560 e incluso la que muchos seguramente están haciendo uso hoy, que es la negociación directa con sus acreedores. En los contratos que ustedes celebran en sus empresas, seguramente se estipulan cláusulas arbitrales y cláusulas de resolución de conflictos, que es el mecanismo que hoy en día debería estar teniendo efecto para negociar con sus acreedores cualquier deuda que tengan en este momento. Y también, desde luego, pues existe la alternativa de liquidar, de pasar a resolver todos los bienes que usted tiene, todos los activos para pagar de manera ordenada a sus acreedores y desde luego en esa decisión la valoración del costo de oportunidad es supremamente importante, siempre que usted tenga otras alternativas donde pueda ver que el remanente que hoy en día puede salvar puede ser invertido de otra manera fuera de su compañía. Cada empresa tendrá mucho que analizar en este tema. La recomendación más importante acá es que las decisiones se tomen de manera oportuna. ¿Por qué? Porque si usted se queda patinando en la decisión, corre el riesgo de que la situación que hoy en día es crítica, el día de mañana sea estructural y probablemente termine en la opción 3, en la opción de liquidar. De manera que la recomendación es, si va a tomar una de estas decisiones, asesórese bien y hágalo de manera oportuna. Que no le pase que en medio de esta crisis usted tenga que empezar a practicar la gimnasia financiera, abriendo huecos para tapar otros huecos, o que desafortunadamente vea que el talento humano de su organización se vaya, o peor aún, o incluso tan malo como lo anterior, que tenga que vender algunos de los activos estratégicos de su empresa. Entonces, vamos a analizar cada una de estas alternativas. Vamos a arrancar por la vía judicial para luego irnos a los mecanismos de negociación de emergencia y recuperación de empresas, que son los que nos traen a esta charla. De manera muy general, los procesos de reorganización empresarial bajo la ley 1116 tienen esta connotación. Lo primero es que cuando usted se acerca al juez de la Superintendencia de Sociedades a ser admitido en un proceso de reorganización para negociar con sus acreedores, tiene un efecto y es que se suspenden los procesos ejecutivos y se impiden iniciar nuevos procesos ejecutivos. Esto desde luego es una gran ventaja y un alivio para los empresarios porque no se van a ver agredidos en su patrimonio. Además de eso,
va a permitir que se levanten los embargos, que se hagan entregas de títulos judiciales si los hay, restitución de bienes operacionales que han sido entregados en leasing o arrendamiento, por ejemplo, la devolución de la retefuente, suspensión de causal de disolución por pérdidas. Todas estas medidas y liberaciones lo que se traducen es un alivio a la caja que le permite al empresario, en medio de la negociación, continuar con el negocio. Y esa negociación con sus acreedores, que se hace con todos ellos, busca redefinir básicamente plazos, tasas de interés, periodos de gracia y cambios a cambio de más financiamiento, a cambio de la constitución de garantías o a cambio incluso de la administración de fuentes de ingresos como pueden ser los contratos de fiducia. En medio de esa negociación lo que se busca es que acreedor y deudor lleguen a un acuerdo sobre la base de una formulación y aceptación de un plan de negocios que le permita al empresario, con el oxígeno que obtiene, continuar su negocio. Esto ocurre normalmente en una franja de tiempo de 20 a 24 meses. Solamente en la admisión, hoy en día la Superintendencia de Sociedades está tardando en promedio entre 2 y 3 meses. De ahí la necesidad que existía de introducir algunos mecanismos que permitan que este trámite, que este proceso, se dé de una manera más expedita. Lo que ustedes ven, cuando ven aquí en esta gráfica, ojalá puedan ver les pongo el puntero. Cuando ven esta flecha que indica que va hacia arriba, quiere decir que de aquí en adelante, que corresponde a la continuidad de su negocio, cualquier obligación que usted adquiera debe cumplirse en los términos en que haya adquirido esa obligación. Y usted no podrá incumplir los plazos ni los términos de las negociaciones que hizo de aquí para atrás. Si usted incumple esos plazos, esos términos de la negociación que efectuó con sus acreedores de aquí para atrás o deja de pagar sus obligaciones de aquí en adelante, lo que va a suceder es que la empresa se encuentra incumpliendo los acuerdos y por tanto es susceptible de entrar en una causal de liquidación de la sociedad. Los gastos que el empresario debe pagar de aquí en adelante se denominan gastos de administración y ese concepto es muy importante porque va a darnos precisión sobre varios aspectos del decreto Ley 560. Ese es el régimen de reorganización empresarial de la Ley 1116. Ahora, hablemos del decreto 560. ¿Qué introduce nuevo el decreto 560 distinto de lo que había en la Ley 1116? Frente al cómo. ¿Cómo voy a poder yo negociar de una manera más expedita? Que si ese es el problema, pues el decreto plantea esta alternativa. Negociación de emergencia. Acuerdos con acreedores en economía post-COVID-19. ¿Cómo funciona? Lo primero que vamos a ver es que el deudor, el empresario deudor, levanta su mano ante el juez de la superintendencia y le dice, tengo intención de iniciar formalmente una negociación con mis acreedores. Primera gran ventaja, esa negociación con los acreedores puede ser con todos o con un grupo de ellos. Los acreedores estratégicos de esa empresa son los financieros. Yo necesito negociar con ellos y no quiero caer en el estigma de la ley 1116 con los demás acreedores. Lo puede hacer a través del mecanismo de negociación de emergencia. Como es un mecanismo de negociación de emergencia, la admisión debe ser expedita. ¿Y esto qué quiere decir? Como les decía, hoy en día en promedio la superintendencia puede estar tardando entre 2 y 3 meses en admitir la solicitud del deudor. Hoy en día el juez no va a revisar la información financiera. Esta información es responsabilidad del deudor, del revisor fiscal o del contador público según corresponda, de la sociedad, como debe ser porque al final ellos dan fe pública de los documentos que están firmando. Y esto va a hacer que la admisión pueda tramitarse en un menor tiempo siempre que se cumplan los demás requisitos para ser admitido en un proceso de reorganización. Inmediatamente admitido en el proceso de negociación, tiene 3 meses, señor empresario, para llegar a acuerdos con sus acreedores. Durante ese plazo, también se van a suspender los procesos de cobro coactivo, los procesos ejecutivos, etcétera. No las medidas cautelares por tratarse de un periodo corto de 3 meses continuarán vigentes en caso de que no se logre llegar a ningún acuerdo. Y durante este plazo, los gastos de administración podrían dejar de pagarse si usted no tiene caja para hacerlo. Y por esta sola razón, no va a ser considerado en mora. De manera que durante esa negociación, pues lo que intenta el decreto es equilibrar un poco las cargas entre acreedor y deudor a efectos de que puedan llegar a mejores acuerdos y ya vamos a ver sobre qué pueden llegar a esos acuerdos. Inmediatamente después, el deudor, el empresario deudor, con un acuerdo celebrado en mano, habiendo sido votado por los acreedores que se sometieron a ese proceso de negociación, se acerca a la Superintendencia de Sociedades como juez del concurso
o ante el juez civil del circuito, si es el caso, que también son jueces naturales en estos temas de insolvencia, para que se resuelvan inconformidades si hay por parte de aquellos acreedores que, por ejemplo, hayan votado de manera negativa ese acuerdo en medio de la negociación de emergencia. Si se resuelven esas inconformidades, el juez debe aprobar el acuerdo con el voto favorable de la mayoría simple de los acreedores, y si fracasa, el empresario en todo caso tiene la alternativa de iniciar un proceso judicial de reorganización bajo el imperio de la ley 1116. De manera que este primer mecanismo lo que nos dice es, hay una alternativa que es más rápida, con lo cual pues yo puedo atender en medio de esta crisis en la que los escenarios cambian de manera drástica de una semana a otra, puedo atender a mis acreedores formulándole desde luego propuestas razonables que permitan que el negocio pueda continuar. La segunda alternativa frente al cómo negociar, que trae el decreto 560, es el procedimiento de recuperación empresarial, que la nota distintiva es que este se realiza ante las cámaras de comercio. Y ya vamos a ver las particularidades que tiene este mecanismo. Lo primero, inicia exactamente igual que el anterior. En este caso, la intención del deudor de iniciar un proceso de negociación con sus acreedores, se solicita esa admisión ante los centros de conciliación de las cámaras de comercio a través de un mediador que va a ser una persona, un tercero imparcial que va a tener ciertas responsabilidades acá, como la de examinar los estados financieros del deudor, aquí sí los debe examinar, y debe examinar también la forma como el deudor ha planteado el pago de sus obligaciones frente a los requisitos que existen en la ley de graduación y calificación de créditos. Lo que pasa es que la ley le dice a usted, señor empresario, que hay un orden en que las acreencias se tienen que pagar, que usted no le puede pagar al que usted quiera, sino que debe respetar ese orden. Por ejemplo, usted siempre tiene que pagar primero a los acreedores laborales, a sus trabajadores, y tiene que pagar el pasivo pensional, y tiene que pagar los aportes de la seguridad social, y le tiene que pagar al fisco, y luego le tiene que pagar a sus acreedores prendarios y garantizados. Y en ese orden, pues el mediador le corresponde verificar que se esté cumpliendo la ley sobre esos aspectos. Muy importante, estos procesos de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio se van a someter a las reglas de negociación que estipulen las cámaras de comercio. Al día de hoy no se ha reglamentado ese tema. Se espera que una vez se reglamente, el mecanismo se active en todas las cámaras de comercio y los empresarios puedan empezar a acudir a los centros de conciliación. Al igual que el mecanismo anterior, tenemos 3 meses para lograr acuerdos con los acreedores y se producen los mismos efectos que vimos con la negociación de emergencia, que se suspenden los procesos ejecutivos, no se levantan las medidas cautelares, etc. Luego de eso, el decreto 560 señala que el deudor podrá presentar este acuerdo ante el juez a efectos de que se puedan extender los efectos propiamente del acuerdo a los demás acreedores o a los acreedores que hayan votado de manera negativa el acuerdo. Lo que quiere decir que siempre que yo no vaya del juez a validar el acuerdo, pues solamente va a ser extensible sus efectos a aquellas personas que participaron en esa negociación ante las cámaras de comercio. Esto va a tener un efecto importante en los procesos que se llevan ante la Superintendencia de Sociedades, pues como vimos al inicio, si la Superintendencia está pensando que la cifra puede llegar a doblarse en el número de procesos, pues las cámaras de comercio a través de sus centros de conciliación van a ser muy importantes en la forma en que no va a permitir que se congestione aún más de lo que está congestionada los despachos de los jueces de insolvencia. Ese fue el cómo. Ese es cómo llegar a los acuerdos de negociación para salvar y para recuperar las empresas en medio de esta crisis. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta cuáles son las claves para la negociación. Y hay que entender que, como en cualquier negociación, es importante ceder para ganar. Ambas partes tienen que ceder. El empresario debe formularse estas preguntas. ¿Cuáles son mis fuentes de liquidez? ¿De dónde puedo yo obtener recursos? En medio de esta crisis o de las crisis que haya vivido, desde luego debe preguntarse cómo recuperar la confianza de sus acreedores. Porque un empresario que tiene en este problema, en este momento, problemas de insolvencia y que ha dejado de pagar puntualmente sus obligaciones, debe cuestionarse cómo puede hacer para recuperar esa confianza de sus acreedores a efectos de que incluso le permitan nuevo financiamiento. ¿Y qué puede negociar y hasta dónde puede negociar? Esas son las preguntas que debe formularse en medio de la coyuntura de negociación.
Y el acreedor, desde luego, tiene sus propios intereses y su propia agenda. Básicamente, el acreedor lo que quiere saber es qué alternativas tiene para mejorar su posición como acreedor, teniendo en cuenta que por ley existen una tabla que le dice cómo tiene que pagar y que no puede simplemente pagar a quien él quiera. Debe preguntarse también qué alternativas tiene para recuperar su crédito, para que su crédito se vea efectivamente satisfecho. Y desde luego, en medio de esta crisis, y son algunos de los incentivos que vamos a explicar en esta charla, pues debe preguntarse si tiene incentivos para prestar más dinero al empresario que en este momento se encuentra en crisis. Si logramos resolver estas preguntas, probablemente llegaremos a un acuerdo que satisfaga las necesidades y las expectativas que tiene cada una de las partes. Y miremos entonces cuáles son esos qué. ¿Qué es lo que trae el decreto 560 que permite dar un alivio financiero al empresario para reactivar su actividad económica? Y trae, lo quisimos destacar, estos 8 aspectos. El primero de ellos, muy importante, es que el decreto le dice, a diferencia de lo que decía la ley, lo que dice la ley 1116, es que para el pago de pequeños acreedores, como los laborales y los proveedores, el deudor, el empresario deudor, no tiene que acudir a donde el juez a pedir permiso para que pueda realizar pagos a estos pequeños acreedores, siempre que esos pagos no representen más del 5% del pasivo de la compañía. Y eso es muy importante porque de alguna manera lo que busca es alinear el dinamismo de los negocios del empresario en medio de la crisis y en medio de un proceso de negociación, de reorganización del empresario con sus acreedores. Segundo, descarga de pasivos. Pues es que resulta que cuando su empresa se encuentra en una situación de crisis ya coyuntural, donde sus pasivos no alcanzan a cubrir, perdón, sus activos no alcanzan a cubrir la totalidad de sus pasivos, la alternativa que usted tiene es liquidar porque la ley le ordena que está, y la ley se lo dice, que usted está en causal de disolución. La descarga de pasivos es una figura que le permite a los acreedores votar en el acuerdo que ciertos créditos que no tienen vocación de pago porque están al final de la lista y seguramente no va a alcanzar el dinero para pagarles a ellos, se eliminen del balance, se eliminen de los estados financieros con el fin de que no siga en situación de disolución y le permita negociar un acuerdo de reorganización con los demás acreedores. Desde luego, haciendo la participación de todos los acreedores, excepto los internos y los vinculados, para votar ese acuerdo. Tercero, capitalización de pasivos. Básicamente, lo que le está diciendo el decreto a los empresarios es, usted puede pagar deuda mediante la suscripción de acciones y participaciones de sus acreedores en su negocio. Y esos acreedores que van a ser sus socios, pues desde luego van a tener todas las prerrogativas que le otorga ese título como socio. También podrán suscribir pactos de deuda sostenible. No es nada distinto de lo que hoy en día ya existe, sin embargo hay que resaltarlo, que ocurre cuando usted va al banco a refinanciar sus créditos y el banco hace un reperfilamiento del crédito y de situación hoy en día y le ofrece a usted una tasa y un plazo distinto. Esos pactos de deuda sostenible también funcionan como un mecanismo de alivio financiero al final del día para los empresarios. La emisión de bonos de riesgo es un título o valor que incorpora una obligación que se debe pagar en una fecha determinada o una tasa establecida, y esos bonos de riesgo usted los puede entregar a cambio de la deuda que tiene hoy en día con sus acreedores. Los bonos y las acciones tienen además un tratamiento contable que ya vamos a analizar, que permite que sirvan de incentivo en medio de esta crisis. Hay también estímulos a la financiación, ya los vamos a ver, pero básicamente lo que busca es que el empresario deudor obtenga fuentes de financiamiento durante la negociación y durante el acuerdo de reorganización, y hay incentivos de parte y parte para que esos acuerdos se logren. También el decreto 560 consideró que aquellas empresas que ya se encuentran ejecutando acuerdos de reorganización porque lograron resolver sus diferencias con los acreedores antes de la crisis, por ejemplo, las cuotas de los meses de abril, mayo y junio del 2020 no se considerarán en mora si no las logra pagar y que se harán exigibles a partir del mes de julio. Y encima de todo, introdujo un paquete de alivios fiscales que básicamente lo que buscan es que el empresario deudor no esté sometido a retefuente durante lo que queda del año. No es que no tenga que pagar el impuesto de renta, solo que no tiene que liquidarlo y entregarlo a la DIAN en este momento. Solamente le corresponde pagar el 50% del IVA cuando se cause naturalmente y no está sujeto a renta presuntiva. Todo esto hasta el 31 de diciembre. Ahora, no son las únicas fuentes de financiamiento, las únicas fuentes de liquidez para el empresario o que tengan la connotación de alivio financiero. Habrán otras.
La recomendación es que usted hable con sus abogados. Por ejemplo, se me ocurre que en el año 2003 el gobierno expidió una ley sobre garantías mobiliarias que le permitió a las empresas hoy en día entregar como garantía para el financiamiento distintos bienes que por la complejidad y porque, digamos, no existían normas claras para entregarlos como garantía, no eran recibidos por el sector financiero para el financiamiento. Hoy en día se pueden celebrar acuerdos con garantías mobiliarias que son sumamente útiles en medio de esta crisis. Por ejemplo, usted puede entregar sus inventarios en garantía, usted podría entregar bienes futuros, lo que produzca un contrato celebrado el día de hoy lo puede entregar en garantía y eso le permite obtener nuevos recursos. En esta charla vamos a hablar particularmente de estos 4 mecanismos, del descargue de deudas, de la capitalización de pasivos, de los bonos de riesgo y de los estímulos a la financiación. La descarga de pasivos. Como les decía hace un rato, busca evitar que la empresa esté en causal de disolución, dado que sus activos no logran cubrir la totalidad de sus pasivos. Bajo este mecanismo, lo que se busca primero que todo es que exista una valoración de la empresa mediante una metodología aceptada, básicamente a través de peritos que puedan valorar todos los bienes de la compañía, todos sus activos, se parte de la base que pues esos peritos deben estar, deben estar inscritos en el registro abierto de evaluadores, cumplir todos los requisitos para que puedan prestar esos servicios. El acuerdo que contemple la descarga de pasivos debe ser aprobado mínimo por el 60% de los acreedores externos y aquellos que tengan vocación de pago. Es decir, aquellos que al final del día, por causa de la liquidación de la sociedad, no van a haber satisfecho sus obligaciones porque para ellos no va a alcanzar el dinero, pues no van a poder votar este acuerdo, tampoco los internos. Ahí en todo caso podría llegar a haber alguna discusión sobre la constitucionalidad de esa norma. Y desde luego esa descarga de pasivos, el único limitante es que no podrá afectar las acreencias laborales, alimentarias ni garantizadas. Si con la descarga de pasivos está afectando uno de estos derechos, ese acuerdo sobre descarga de pasivos no es válido. ¿Qué va a pasar? Que esto es tanto como botar un salvavidas a la empresa para que, descargado ese pasivo de sus estados financieros, ahuyente la causal de disolución y se pueda sentar a negociar con los demás acreedores que ven una oportunidad en recuperar sus créditos en una manera que desde luego tendrá que ser suficientemente mayor a la de liquidación. Si no, pues seguramente la opción de los acreedores no va a ser votar positivamente un acuerdo de descarga de pasivos. Entonces, esto es justamente para evitar la causal de disolución. Y, como les decía, el decreto también introduce mecanismos de estímulo a la financiación del deudor durante la negociación. ¿Qué significa eso? Que el deudor en este caso, mientras está negociando con sus acreedores, puede acercarse al sector financiero a solicitar recursos. Lo primero que tiene que demostrarle al juez es que acudió al sector financiero y no logró obtener los recursos para la financiación del giro ordinario de sus negocios, que es lo que le ha sucedido a muchos empresarios hoy en día. Basta ver las noticias y encontrar que muchos se han quejado por esta circunstancia. Habiendo acreditado esa circunstancia, lo que va a proponer ese deudor es que el crédito que está solicitándole a un acreedor sea respaldado con algún activo de su empresa que a la fecha de hoy no haya sido grabado para el cumplimiento de otra obligación o que haya sido recientemente adquirido. Naturalmente, pues eso es lo que busca un acreedor que quiera introducir nuevos recursos o inyectar nuevos recursos dentro de la sociedad. Pero si esta circunstancia no es posible porque usted no tiene nuevos activos con los cuales garantizar un crédito o simplemente no lo puede hacer, pues existen otras alternativas. Y es que además puede otorgar gravámenes de segundo grado sobre activos como garantía vigente. Entonces, ¿qué sucede? Piense que usted tiene hoy en día una bodega que vale 1.000 millones de pesos y que esa bodega está respaldando un crédito que hoy en día cuesta 300 millones de pesos. Usted tiene 700 millones de pesos allí que le van a permitir garantizar otras fuentes de negocio, otras fuentes de financiación. Y lo que le estamos diciendo al juez es, oiga, yo tengo este bien que está garantizando una deuda de 300 millones de pesos, permítame otorgar una segunda hipoteca, por ejemplo, por los 700 millones o por 400 millones, para efectos de que me entreguen nuevos recursos. Pero también puede ocurrir que en el mismo ejemplo de la bodega,
la bodega que vale 1.000, que inicialmente cubría un crédito de 600 millones de pesos, por decir algo, y ese crédito al día de hoy, después de que usted ha pagado sumas importantes de dinero, ya solamente le faltan 100 millones de pesos. Sin embargo, la hipoteca no se ha cancelado porque usted no ha terminado de cancelar el crédito. Puede ocurrir que usted le diga al juez, permítame entregarle a este deudor, a este acreedor, perdón, este otro bien que satisface la necesidad de garantía de los 100 millones de pesos y yo puedo utilizar la bodega por los 1.000 millones o los 1.000 más la valorización que esté hoy en día a un nuevo acreedor que me inyecta mis recursos. ¿Cuáles son los incentivos que tiene entonces el acreedor para entregar esos recursos? Lo primero, ese dinero que está entregando ese acreedor al empresario deudor se consideran gastos de administración. Por eso les decía que la palabra en la diapositiva cuando hablábamos de la ley 1116 es muy importante, porque quiere decir que como son gastos de administración se pagan incluso primero que las deudas del acuerdo de reorganización celebrado con los demás acreedores. Pero segundo, ese acreedor que ha decidido entregarle a usted nuevos recursos para el financiamiento del giro ordinario de sus negocios, va a poder mejorar su prelación si tiene, por ejemplo, créditos que hacen parte de ese acuerdo que viene hacia atrás de reorganización con los demás acreedores, va a permitirle mejorar su posición aún por encima de los créditos, de la prelación de créditos a favor de la DIAN, a favor de los fiscales. Y eso es muy importante si alguien quiere mejorar esa posición. En todo esto, desde luego, el acreedor va a tener que analizar su costo de oportunidad y su costo-beneficio. Si realmente lo que está haciendo es un buen negocio prestándole plata a un deudor que se encuentra en problemas porque cree en su proyecto, porque cree en su negocio. Para esta figura existen dos condiciones fundamentales. La primera es que aquellos bienes que no son comprometidos son suficientes para que el empresario pueda atender de manera normal sus obligaciones laborales, alimentarias y pensionales. Es decir, ese es el límite. Usted no puede comprometer bienes si se van a ver comprometidos las acreencias laborales, alimentarias y pensionales. Y dos, que en todo caso en medio, como esto es una propuesta de acuerdo que usted le formula al juez y a los demás acreedores en medio de la negociación, pues esos demás acreedores también podrán presentar otras propuestas de financiación que resulten ser menos gravosas y en todo caso también estos demás acreedores pueden oponerse a que se entreguen esos bienes en garantía de nuevo financiamiento porque desde luego eso va a afectar la prenda general de los acreedores, de esos acreedores y puede afectar en últimas el cumplimiento de sus obligaciones. La capitalización de pasivos y la emisión de bonos. Ya dijimos, las acciones y participaciones se suscriben voluntariamente, desde luego, para cualquier tipo de sociedad. No importa si son sociedades de personas o sociedades de capital, en cualquiera de ellas se puede suscribir este tipo de acciones a cambio de las deudas y el pasivo que otras empresas o otras personas tengan con la sociedad en problemas. Y que también se pueden entregar bonos de riesgo, que son títulos valores que incorporan la promesa de devolver el dinero al cabo de un tiempo con una tasa específica y que se pagan en todo caso después de los acreedores externos y antes de los internos. Es decir, en caso de una liquidación, estos bonos se le van a pagar al poseedor de esos bonos después de que le hayan pagado a todos los acreedores externos, los que no sean socios. Y se le pagan, eso sí, antes que si queda dinero todavía, antes de que se le paguen las deudas que tengan, por ejemplo, los socios que hayan prestado plata a la sociedad. Esos son los acreedores internos. ¿Y cuál es ese tratamiento contable en las dos figuras? Para las acciones y participaciones, pues estas se verán en el balance del acreedor, pasan de ser un pasivo a ser parte del patrimonio como una inversión negociable. Y el empresario, desde luego, pues disminuye ese pasivo corriente, obtiene liquidez y puede ofrecer respaldo en endeudamiento a los demás acreedores. Y en el caso de los bonos de riesgo, pues esto en el balance del acreedor deja de ser una cuenta por cobrar y pasa al patrimonio como una inversión. Y la condición en ambos casos, tanto de los bonos como de las acciones y participaciones que se suscriban, es que se pueden suscribir únicamente por el tiempo el que usted haya logrado negociar su acuerdo de reestructuración con los acreedores y deberán venderse al cabo de que se venzan ese acuerdo de reorganización. Y empezando, deben ofrecerse de manera preferencial a los demás socios o accionistas. Desde luego, las acciones otorgan todos los derechos políticos que ellas incorporen y aún podrían entregar
otros derechos políticos preferenciales, como tener, por ejemplo, la posibilidad de tener más de un voto por acción, siempre que la asamblea de accionistas o su máximo órgano social lo autorice, y en el caso de los bonos podrán incluso incorporar otros privilegios económicos también bajo la condición que la Asamblea General de Accionistas lo autorice. De esa manera, usted obtiene alivio de caja vía la capitalización de pasivos y la emisión de bonos. Ahora, que si fracasa el proceso de reorganización y la sociedad se encuentra en el estado de liquidación inminente porque sus activos no alcanzan a cubrir sus pasivos, que son muchos más, y usted está en una situación de liquidación inminente, el decreto 560 introdujo una nueva figura que es el salvamento de empresas. Y esta es la última oportunidad que tiene para salvar la empresa, o que tiene de todas maneras como política el gobierno para salvar el empleo en las empresas. Entonces, como dijimos, pues arranca con la declaratoria del fracaso del proceso de reorganización. El juez decreta la terminación de ese proceso y ordena la liquidación de la empresa, y en ese momento uno acreedor o varios, o un socio o varios, o un tercero o varios terceros hacen una oferta para comprar la empresa. Y la hacen sobre la base de reconocer que pueden llegar a pagar los créditos de la primera clase, los laborales, los gastos de administración, créditos garantizados y aquellos que tengan vocación de pago. Desde luego, en su oferta no va a incluir aquellos créditos de, por ejemplo, los que están al final de la lista que no van a recibir un peso, pues no los va a incluir porque ni liquidándola van a alcanzar para ellos. El acreedor hace esa oferta o el tercero hace esa oferta. Viene la elaboración de un inventario por parte del liquidador para verificar de nuevo que la sociedad se encuentra en esa circunstancia de patrimonio negativo. Ese acreedor o esa persona que haya hecho la oferta debe depositar el dinero de la oferta inmediatamente, so pena de que se le puede imponer una sanción. El juez valora la oferta, verificado el inventario realizado por el liquidador, y ordena la capitalización de esas acreencias a valor nominal y la emisión de las nuevas acciones y la cancelación de las anteriores. Este es un mecanismo que va a permitir a las empresas ser muy eficientes en su política de crecimiento a través de fusiones y adquisiciones. Las empresas, y esto funciona así en otros países, en los Estados Unidos es muy normal, en las subastas que se realizan, alguien puede comprar parte de los bienes o todos los bienes de la empresa, y este mecanismo se introduce aquí justamente para salvar el empleo en las empresas. Una reflexión muy importante en este tema. La Superintendencia de Industria y Comercio hace 2 semanas expidió un acto administrativo que de alguna manera genera los incentivos suficientes para que se empiece a hablar con mayor razón de las integraciones empresariales a través de adquisiciones y fusiones. En ese acto administrativo la Superintendencia dio a entender que los acuerdos de colaboración empresarial entre 2 empresarios que son competidores en un mismo mercado se presumen, crea esa presunción, se presume que se han celebrado con el único fin de trasladar eficiencias a los consumidores en medio de esta pandemia. Y desde luego para salvar el empleo. Van a tener, eso sí, van a tener una vigilancia exhaustiva por parte de esa entidad para que esto no entrañe objetivos anticompetitivos. Sin embargo, pues esto se los digo porque tiene mucha relevancia en medio de esta política de salvamento de empresas que introduce el decreto 560. Aquí naturalmente van a haber unas empresas que, teniendo el músculo financiero, van a salir de compras al mercado de otras empresas con el objetivo, desde luego, de hacer las integraciones que requiera para expandirse, para mirar otros horizontes. Si usted es empresario deudor, perdón, y está buscando también salvar su empresa, pues tiene que explorar estas otras alternativas, no simplemente que puede otorgar nuevas garantías, etcétera, para obtener nuevo financiamiento. Estas son alternativas que también debería explorar. Y finalmente les quiero traer un bonus track, no hacía parte del decreto 560, pero me pareció importante traérselos, y es el decreto 579 del 15 de abril de 2020, que introdujo unas disposiciones sobre el tema de los arrendamientos, tanto civiles como comerciales. Aquí vamos a hablar de los comerciales, para también presentar algunos alivios a ustedes en medio de esta crisis. Es un alivio temporal, es lo primero que hay que decir. Está efectivo entre lo que pueda ocurrir en los arrendamientos comerciales entre el 15 de abril y el 30 de junio, y tiene básicamente estos efectos, que si
usted está en una situación de mora en el pago del canon del arrendamiento y es susceptible de que se inicie un proceso o ya está en curso un proceso de restitución de tenencia, es decir, que usted le tiene que devolver los bienes arrendados al arrendador. Pues en esa circunstancia se suspenden los desalojos durante este tiempo. Además, hay un aplazamiento de los reajustes al valor de esos cánones. Si también durante ese periodo se iban justamente a realizar los reajustes anuales del valor de esos cánones, se aplaza ese reajuste. Durante ese tiempo se podrán celebrar acuerdos de pago con los arrendadores que no incluyan desde luego penalidades ni mora. Sin embargo, en el momento que se reactiven por los acuerdos que usted ha celebrado, si no se ha pagado, se generarían intereses. Y también que durante este periodo, si los contratos estaban por vencerse, se van a prorrogar de manera automática. Eso es el decreto 560, ese es el régimen de insolvencia, en palabras muy sencillas, qué puede hacer usted y cómo puede negociar en medio de esta crisis para tratar de llegar a acuerdos más expeditos con sus acreedores. Yo les traigo estas reflexiones finales que me parecen muy importantes y que espero que calen en el tejido empresarial de este país, porque de esta crisis seguramente vamos a salir y vamos a salir entre todos, porque aquí todos tenemos que poner un pedazo para lograr los acuerdos. Lo primero, la reputación que usted construyó durante muchos años no la vaya a perder por tomar malas decisiones. Reflexione cómo quiere que lo vean sus stakeholders y sus acreedores después de salir de esta crisis. Hay que hacer uso de las herramientas, dar la cara a la crisis, sentarse con sus acreedores y negociar y tomar las decisiones que tenga que tomar. Segundo, la caja es la reina y en medio de la crisis con mayor razón hay que cuidar cada peso. Cualquier otra cosa es pura vanidad. La rentabilidad es importante, pero en este momento la reflexión es aquí, hay que recuperar la caja. Tercero, esto era segundo. Tercero, negociación. Es importante que usted agote las instancias preconcursales que le da el decreto 560 antes de siquiera aventurarse en un proceso de reorganización bajo la ley 1116. Saque provecho de sus habilidades de negociación. Cuarto, conforme equipos de trabajo interdisciplinarios. Estos asuntos de insolvencia son esencialmente financieros, pero desde luego es importante que usted tenga abogados de confianza a su lado que le permitan explorar alternativas. Como yo les mostraba, las alternativas en medio de la insolvencia no son solamente las garantías, deben haber alianzas comerciales, deben haber fusiones en su política de fusiones y adquisiciones para el crecimiento, pues también debe contemplar la posibilidad de que esos acuerdos se generen. Quinto, alianzas, construye alianzas, sus acreedores pueden ser sus aliados, ceder para ganar, esa es la reflexión. Y sexto, las empresas se deben a sus clientes. Hoy en día la empresa que no cree valor a su cliente en medio de la crisis, por más mecanismos de recuperación empresarial y más garantías que usted pueda otorgar, es muy probable que esta crisis no vaya a salir bien parada. Cree valor, innove, traiga nuevas cosas a su modelo de negocio. De manera que, pues esto es lo que yo quería decirles. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues abrimos este espacio para la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, por esta conferencia tan valiosa. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Creo que alcanzamos a hacer una pregunta. Voy a intentar resumirla a partir de todo lo que nos han preguntado. Y Mario Rodríguez pregunta, ¿quién ya está en la ley 1116, pero no va a poder cumplir con lo pactado en el acuerdo de reorganización por las circunstancias del COVID? ¿Qué puede hacer con las opciones del nuevo decreto, teniendo en cuenta que ya ejerció la cláusula de salvamento? Bueno, Mario, pues si hay que distinguir, si tú estás apenas en un proceso de admisión, yo creo que lo importante ahí es renunciar a ese proceso de admisión e inmediatamente presentarse justificando las circunstancias del COVID-19 para ser admitido en un proceso de negociación expedita. Si ya estás ejecutando un acuerdo y ese acuerdo ya tenía unas obligaciones puntuales, el decreto dice, pues debes estar en medio de la crisis causada por el COVID-19 para ejecutar ese acuerdo. En ese caso no aplica el decreto 560. Listo, Jairo. Y creo que alcanzamos a hacer una pregunta más y es acerca de la banca. Juan Gutiérrez si el acreedor es la banca, ¿negocia con la banca entonces?
Disculpa, se cortó mientras hacías la pregunta, Mariana. ¿Puedes repetirlo, por favor? Juan pregunta, si el acreedor, ¿ahí me escuchas bien? Sí. Si el acreedor es la banca y no los proveedores, el proceso fluye igual. ¿Se negocia entonces exactamente pues igual con la banca? Sí, en medio de los mecanismos que te plantea el decreto, tú puedes sentarte a negociar con los acreedores financieros únicamente. Y serán ellos los que voten el acuerdo al que tú logres llegar con ellos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el decreto 560. No te vas a sentar a negociar con todos, sino solamente con aquellos con los que consideres que puedes llegar a acuerdos que te permitan obtener oxígeno y continuar con tu negocio. Bueno, Jairo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y hablar acerca de estos temas que hoy son muy importantes para los empresarios y para los colombianos. A ustedes muchísimas gracias, a todas las personas que asistieron, inmensa gratitud por habernos acompañado, al INALDE, a mi casa de estudios por este espacio que me han brindado y cualquier pregunta que tengan, por favor, si quieren comunicarse conmigo, con el mayor gusto los responderé. Muchísimas gracias. Gracias, Jairo, y gracias a quienes se unieron a través de la plataforma de Zoom, a través de nuestras diferentes redes sociales. Los invito a unirse a nuestro próximo live session, Nuevos Retos del Comercio Colombiano, este próximo miércoles 3 de junio a las 4 p.m., conversatorio en el que estará como invitado Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO y padre de INALDE Business School. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán en este momento en pantalla para encontrar más contenido como este, además para que se enteren de todas nuestras conferencias, de todos nuestros live sessions y de contenidos relacionados con estos temas. Y recuerden seguirnos con el hashtag de nuestra campaña por estos días, Inalde en Casa. Les recuerdo también que la conferencia estará alojada en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Por otra parte, para quienes son alumni INALDE, hoy estamos más unidos que nunca. Y por esto pueden ser parte de la comunidad alumni de más de 6.000 egresados en nuestro grupo cerrado de LinkedIn. Únanse también a nuestra campaña de misión INALDE en medio de la coyuntura que vive el país por la propagación del COVID-19, en la que estamos manejando 3 líneas de acción. Una para recolectar 5.000 mercados para las comunidades más vulnerables del país, otra para apoyar la fabricación de ventiladores mecánicos y una más para beneficiar la instalación de unidades de cuidados intensivos. Finalmente, si como miembros de la comunidad de alumni INALDE creen que INALDE les aportó algún valor, los invitamos a aportarle ese valor a alguien como tú, invitándolo a que haga parte de la primera Business School de Colombia. Para esto, al finalizar la sesión, tendrán la opción de completar el formulario que aparecerá en sus pantallas y referir así a sus amigos o colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia y nos vemos nuevamente el martes.